la ya anteúltima charla del ciclo La física que nos cambia la vida, que realiza la Asociación de Física Argentina Filial La Plata. Como siempre queremos agradecer a los organizadores del Centro Cultural de Bravia, en particular a su coordinadora, a Klaus, por hacernos el espacio en este ámbito para poder conversar con la comunidad sobre temas de física, invitando siempre a algún físico o alguna persona relacionada con el ambiente de la física que cuente al público en general sobre diferentes temáticas que son líneas de investigación de punta de Argentina. Hoy contamos con la presencia de Raúl Ligera para darnos una charla sobre proteínas. Raúl es profesor emérito de la Universidad de La Plata, de la Facultad de Ciencias Exactas, investigador superior de CONICET. Tiene una vasta trayectoria, como se imaginarán, para alguien que ha alcanzado esos galardones. Ha dirigido múltiples tesis doctorales, ha publicado más de un centenar de artículos científicos en revistas internacionales, es especialista en particular en las cuestiones de proteínas, su plegamiento y su interacción con otras moléculas, en particular en sistemas biológicos, en ambientes biológicos. Y tiene además una vasta trayectoria como organizador de instituciones, porque ha pasado por numerosas instituciones académicas en el país como miembro de diferentes juntas directivas, como la Asociación de Física Argentina, en organizaciones internacionales como la International Union for Food and Applied Biophysics, el Centro Científico Tecnológico de La Plata, la sede administrativa de CONICET en La Plata. Cuando se fundó, Raúl fue quien dirigió en los primeros años el centro, y así de la misma forma dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y en otras organizaciones internacionales. Así que no solo es un investigador que desarrolla investigación básica, sino también alguien con mucha iniciativa que ha trabajado tratando de organizar la investigación científica en diferentes ambientes en Argentina, en La Plata en particular, y en varios lugares en el mundo. Así que es un gusto dejarlos con Raúl y que les cuente de su especialidad, digamos, después de tantos años de experiencia en estos temas. No sé si escuchan bien o prefieren el micrófono. ¿Prefieren así? Sí. Bueno, perfecto. Lo que vamos a hacer, lo primero que voy a hacer es buscar lo que es y la charla, como ven, habla del mundo de las proteínas. Si hay una pregunta, dice, ¿es el secreto de la vida? Vamos a ver eso. Vamos a ver cómo llegamos al final. Básicamente, vamos a hablar de proteínas, pero vamos a hablar también del agua. Por eso la bolita en fotografía de eso. Es decir, el mundo de las proteínas es el mundo nuestro. Es decir, nosotros siempre, no solo que tenemos proteínas, sino que las vemos de todo. Y además, la publicidad siempre nos dice que hay que comer proteínas, o que no hay que comer demasiadas proteínas. La pregunta es, ¿pero qué son las proteínas? ¿Qué son y qué hacen? Es decir, en realidad están formados por lo que se llaman aminoácidos. Hay algunas otras cosas, que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y después, estos aminoácidos, es decir, son una suerte de alfabeto para después armar con esas letras del alfabeto para armar las palabras que serían las proteínas. ¿Por qué? Es decir, hay alrededor de 20 proteínas. Y entonces ahora, si nosotros pensamos que con 20 letras, y bueno, tenemos que con 20 letras escribimos cualquier cosa. Es decir, también pasa con las proteínas. Hay muchas variantes del orden o cómo van. O sea que esas 20 unidades fundamentales, que son pequeñas moléculas, bueno, pequeñas frente a las proteínas, sirven para edificar esa estructura. Entonces, de acuerdo al orden,
el orden en que están ubicados, aparecen distintas proteínas diferentes. Pero no es solamente eso. Si nosotros tenemos lo que se llama una cadena, es decir, los aminoácidos se van pegando y forman como una cadena. Pero la proteína no es un hilito, una cadena, un hilo que está de cualquier manera, sino que tiene una estructura definida y dentro de todo más o menos estable. Entonces, ¿qué es lo que determina la estructura? Si nosotros tenemos una colección de aminoácidos que son diferentes, imagínense que si nosotros todos estos, el A, B, C, y los vamos cambiando de lugar, tenemos muchísimas combinaciones y aparecerían muchísimas. Pero esto es como un hilo que está dando vueltas. Sin embargo, lo que ocurre es que hay algún tipo de interacción entre algunos de los aminoácidos y entonces esto tiene una estructura tridimensional diferente. Entonces, ¿qué pasa? Las funciones, ¿cuáles son las funciones que tienen las proteínas? Las funciones sirven como, hay algunas que son estructurales, para armar la estructura nuestra, por ejemplo. ¿No? Es decir, de cualquier ser vivo necesita una suerte de armazón para armarse y esas son las proteínas estructurales. Hay otras que son de transporte. Y si nosotros necesitamos oxígeno y ese oxígeno hay que llevarlo a todo el cuerpo, eso hay proteínas que lo llevan. La sangre lleva no solo oxígeno, sino que hay todos los anticuerpos, etcétera, etcétera. Así que necesitamos proteínas que sean específicas para transportar, porque no es que uno pone un caño y lanza un montón de cosas que van como quiera, no, se llevan y hay que llevarlas al lugar específico. Entonces esas proteínas de transporte, es decir, las estructurales y las de transporte son diferentes, tienen distintas características que están dadas simplemente, como si fuera simple, por la secuencia de los aminoácidos y la estructura tridimensional que después forma. También hay la actividad catalítica. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un catalizador? El catalizador es una sustancia química, en las reacciones químicas uno pone un catalizador que es para acelerar una reacción. Es decir, el compuesto se forma más rápido o para retardarlo. Es decir, que es muy importante para regular la actividad biológica en este caso. Es decir, cuando uno dice actividad biológica, pero en general son reacciones químicas, y la química y la física están muy pegadas. Hay discusiones qué es la físico-química o la química-física, pero esas son sutilezas que no hacen falta. Entonces, bueno, básicamente nosotros tenemos las proteínas estructurales, las de transporte y actividad catalítica y alguna cosita más en detalle. Pero vamos a empezar con una proteína estructural, que es el colágeno. Cuando uno tiene colágeno, son fibras de colágeno, si uno las mira al microscopio electrónico, aparecen de esta manera. Ahora, estas rayitas que están ahí, es porque para ver y identificarlo se ponen lo que se llama un colorante, no es un colorante, sino una sustancia química que hace más opaco, esto es en microscopía electrónica, hace más opaco en estas regiones. ¿Y por qué es más opaco en estas regiones y no en otras? En principio, cada una, la unidad no es una fibra de 1 metro de largo. Las unidades, que se llaman, le dicen tropocolágeno, sería la molécula de colágeno, tiene una cierta distancia, 300 nanómetros, pero lo interesante es que aquí vemos 3 hélices, están trenzadas en hélice, que a su vez, en realidad, están compuestas por otra hélice de más chiquita. Y entonces esto forma un cierto bastón, con una cierta rigidez, y aquí hay 2 grupos, que se llaman terminales, porque están los 2 extremos, que, bueno, tienen una estructura más globular, como se llama. Entonces, ¿qué ocurre? Se van pegando, aquí estarían, cada flechita está representando una molécula,
colágeno, se van pegando, conectando de esa manera, de tal manera que en las puntas hay unas características diferentes que a lo largo de la cadena, del cuerpo. ¿Y qué característica básica es importante? Es que estas son, uno llama hidrofílicas, son afines al agua. En cambio, esta otra no es afín al agua. ¿Por qué es afín al agua? Entre otras cosas porque tiene una carga eléctrica. Entonces, cuando le ponemos el colorante ese para verlo, que veíamos las fragmitas estas, lo que hace es que los colorantes están cargados y se ponen en esta región, en las puntas donde se conecta. Entonces uno ve el espaciado, y este espaciado no es el tamaño de las moléculas, sino que están corridas. Ahora, ¿por qué entramos en ese detalle? Es importante porque el colágeno tiene, es decir, el colágeno está en la piel, pero también está en los tendones. Es decir, y tiene que ser muy fuerte. Ustedes ahora ya no lo vemos más, pero los que somos un poquitito más grandes, creo que cualquiera de los presentes, hemos visto a media res colgada en la carnicería. Está colgada del tendón de Aquiles bovino. El tendón de Aquiles es colágeno puro, los tendones están formados por colágeno. Y los 100, 200 kilos que puede pesar la res, la sostiene perfectamente. Es una estructura muy rígida, no muy rígida, muy fuerte, aunque tiene cierta flexibilidad. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, si uno toma un trozo de esto y hace rayos X, es decir, supongo que es decir, uno puede determinar la estructura de moléculas mediante rayos X, bueno, y eso es un trocito de colágeno. Y ven ahí que tienen las tres hélices que a su vez están formadas por otra hélice más chiquita. Bueno, esto es un resultado experimental. Mediante rayos X se obtiene ese tipo de cosas. Pero esto no es experimental, sino que esto es una simulación computacional, y como ven, la simulación reproduce la misma estructura que se obtiene experimentalmente. Ahora, si estuviera seco, en vacío, es decir, que uno seca esto ya no es más tan ordenadito en esta forma, sino que es mucho más, un poco cruzado, arreglado, pero además, que no se ve en la figura, es más rígido. Pero ustedes más de una vez hicieron el experimento de que no lo supieron y no querrían no haberlo hecho nunca. Es decir, cuando uno seca el colágeno, tiene una transformación que lo hace así, digamos, que se comprime, pero lo hace rígido y de una forma irreversible. El cuero, bueno, yo aprendí, en realidad, el cuero, uno dice la piel. Yo aprendí de los curtidores, trabajando en colágeno, que la vaca no tiene cuero, sino la vaca tiene piel. Es cuero después de curtirla. Pero de cualquier manera, es decir, el zapato de cuero es el mejor. Pero si ustedes alguna vez se mojaron los zapatos y los pusieron a secar en el horno, y el zapato no volvió más a recuperar su flexibilidad. ¿Por qué? Porque esta estructura así está así porque hay agua. Cuando sacamos el agua pasa a otra estructura y no puede recuperarse, y esto no tiene la flexibilidad que tiene esta molécula. Bueno, hablamos del agua. El agua es oxígeno e hidrógeno. Esa es una agua más entretenida para hacerlo. Pero bueno, básicamente tenemos tres átomos, dos de oxígeno, dos de hidrógeno, uno de oxígeno, tiene un cierto ángulo, etcétera, etcétera. Lo interesante es que aquí tenemos cómo se conectan entre sí las moléculas de agua. Las moléculas de agua están conectadas, entonces, cuando supongamos en hielo, están rígidamente conectadas,
relativamente rígida, entonces tiene aquí un contacto entre un oxígeno, un hidrógeno, es decir, un protón, y el oxígeno. Ahora, bien, todo esto forma una red que si es en hielo será más definida, si es en agua es móvil, pero si nosotros miramos ahora más en detalle la estructura del colágeno, vemos que aquí está, esta es una hélice, son las 3 hélices y que en parte están enroscadas también, y que tiene una serie de contactos, pero fíjense que en algunos casos, y se ve mejor aquí, estas hélices están conectadas, no directamente como en esta, que hay un contacto directo entre una hélice y la otra, sino que están conectadas a través de moléculas de agua, ¿cierto? Entonces lo interesante de esto es que estas moléculas de agua no están fijas ahí. Tienen un cierto tiempo que aparecen aquí y se va, y al rato viene otra y ocupa el espacio. Entonces hay un intercambio, no siempre está lleno. Ahora, si nosotros empezamos a hacerle vacío o a secarlo, cada vez hay menos moléculas para ocupar estos espacios. Y entonces, ¿qué ocurre? Es cuando colapsa y perdemos la estructura. Ahora, la pregunta es, si esto está en líquido, esto se está moviendo, esta molécula va, viene, estos enlaces, estas conexiones no son rígidos, no son uniones químicas donde es algo muy fuerte. ¿Es posible con estas cosas tan lábiles, tan poco poder de cohesión, armar una estructura que uno dice, bueno, esta se va a mantener? Eso pasaba con Gulliver. Si Gulliver, cualquier hilo de Gulliver, él lo podía romper entero. Pero no, claro, no podía porque hay muchos. Y seguramente moviéndose cada tanto se salta alguno. Pero con un liliputiense que venga y lo enganche, va a estar fijo ahí. Es decir, se va a mover todo esto, pero esta estructura se va a mantener. Y eso es la importancia por eso ahí hablamos del tiempo de residencia. Si las moléculas de agua están muy poco tiempo, no sirve para nada, pero si están un poquitito más, aunque después se vayan y vuelvan, entonces armar la estructura. ¿Por qué? Cuando lo secamos, lo secamos mucho, sacamos todas las moléculas de agua, entonces esas uniones se conectan y ahí retuercen todo y después el agua no puede volver a ver. Pero esto es muy importante porque en los sistemas biológicos tienen que tener estabilidad, pero no demasiado. Es decir, hay que saber, hay que renovarse. Entonces, en determinado momento hay que romper algo. Y ustedes saben que en la reproducción, la formación, las células se reproducen, hay procesos de crecimiento y generación, de división de las moléculas, entonces empiezan a aumentar. Para eso hay que hacer una serie de procedimientos que hay que desarmar algo para volver a armarlo. Y entonces es muy importante, si uno dice, no, yo voy a poner algo que para que no se desarme rígido, no puedo hacer ese proceso de desarmarlo y volverlo a armar fácilmente. Entonces, en muchos casos lo que tenemos en los sistemas biológicos son muchas fuerzas débiles, pero que en su conjunto dan una estabilidad suficiente, pero también pierden la estabilidad cuando hace falta. Entonces, el efecto Gulliver aparece en muchísimos lugares y acá el caso del colágeno es un ejemplo interesante. Entonces, lo que estamos viendo es que el agua contribuye al mantenimiento de la estructura proteica. El ejemplo del colágeno es que si no hay agua, la estructura esa pasa a no servir para la función que necesitamos. Entonces, esa molécula de agua, lo que uno llama, muy común hablar del agua ligada. El agua ligada nuestra está atada aquí, pero no es esa. Aquí tenemos una molécula, no es una molécula real, es algo como si fuera una proteína, pero las proteínas son, aquellas que hablábamos eran fibras, fibrilares. Este tipo, esta no existe así, es una figura nada más. Esta es una molécula que llamamos globular. Y está en agua. Todo esto son moléculas de agua, pero hay determinadas moléculas de agua que no están. Estas vienen en la superficie, pero hay otras que están
aquí conectados, como en el caso del colágeno, que tiene una cierta función. Estas moléculas se mueven a menos velocidad que las otras. Entonces, la estructura de esta molécula también estaría sostenida en parte, por supuesto, determinada por todos estos enlaces que son muy duros, pero esto, si lo estiramos, es toda una cadena, pero aquí nos están ayudando a que se mantenga la estructura. Pasando a una estructura más real de una molécula globular, esta es la mioglobina. La mioglobina es una proteína que fija oxígeno, es decir, en este grupo fija oxígeno, un átomo de oxígeno, y se usa en el organismo como depósito de oxígeno. Si nosotros tenemos es decir, hay que guardar, necesitamos oxígeno cuando caminamos, hay que consumir oxígeno y transformarlo, etc. ¿Qué ocurre? Si necesitamos mover un músculo, necesitamos que haya oxígeno en ese músculo. Entonces hay que capturarlo. ¿De dónde se captura? Nosotros lo aspiramos, van a los pulmones, hay que transportarlo y después hay que guardarlo. La mioglobina lo que hace es guardarlo para cuando hace falta y se libera. Cuando necesitamos oxígeno, se libera. Pero si en lugar de esta tomamos otra molécula que es la hemoglobina, que prácticamente son 4 moléculas de mioglobina, son casi exactamente iguales de pequeñas. Uno lo habla y dice esto es una subunidad, porque todo esto es una molécula. Ahora, la mioglobina es para guardar. La hemoglobina no es para guardar el oxígeno, es para transportarlo. Es decir, capturarlo en los pulmones y llevarlo a donde necesita y queda por ahí y lo captura la mioglobina para guardarlo cuando hace falta. Es muy interesante porque si nosotros tenemos 3, 4, aquí es como si fueran 4 mioglobinas, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, entra una molécula de agua, de oxígeno, es decir, está puesta en forma general, y entonces después entrará el otro y el otro, y entonces es lo mismo que tener 4 moléculas de mioglobina. Entonces, ¿para qué tenemos esta cosa grandota? ¿Por qué? Porque en realidad cuando aparece, se conecta en un lugar, hay un contacto para todos los otros. Es decir, si aquí está el oxígeno, el grupo ese que estaba en rojo fija el oxígeno, cuando llega una molécula aquí, eso tiene influencia en la capacidad de captarlo. Y cada vez, entonces esto tiene un efecto que se llama cooperativo, que es de mucho mayor eficiencia para captar rápidamente y después liberarlo. En realidad, esto uno lo sabe, entre otras cosas, haciendo un experimento que dice, bueno, ¿cuánto oxígeno captamos según la presión de oxígeno que hay? Es decir, la cantidad de oxígeno que hay, la presión de vapor. Entonces, esta curva, está la captación de oxígeno en función de la presión de oxígeno, de la cantidad de oxígeno que tenemos disponible, tiene esta curva que al final terminará llegando al su máximo. Pero ven que esto no es... y aquí tenemos la de mioglobina. Y esto no es 1 que vale 1. Esta es 1 está normalizado, que es lo máximo que puede capturar. Si nosotros miramos esta curva, vemos que en principio tarda, pero después es mucho más eficiente para captar oxígeno con este sistema, porque es un sistema de tipo cooperativo. Entonces eso hace una diferencia de cómo una molécula que funciona que está para guardar, tiene un solo grupo y lo tiene, el otro no solo no multiplica por 4, sino por más, porque hay un efecto de colaboración. Cuando aparece uno dice, tengo más interés, tengo más afinidad, el otro grupo, y van rápidamente capturando el oxígeno. En realidad, hay esta acción cooperativa, es necesario que estos grupos se comuniquen entre sí. ¿Y cómo se comunican entre sí? En realidad, no estamos seguros cómo se comunican, pero se pueden comunicar.
un camino es el siguiente. Nosotros aquí tenemos dos trocitos de, podría ser hielo, pero son dos moléculas de agua conectadas con otras más y una pequeña red. Este es un contacto, este es otro y este es otro. Ahora bien, este hidrógeno, este protón, supongamos que se empuja hacia el otro lado, en este caso, como llegó aquí. Ahora, estos tienen dos, estos tienen dos, este tiene uno y este tiene tres. Y estos tienen dos. Evidentemente me dice, no, para poner la cosa, ordenarla, habría que volver para aquí. Pero si por algún motivo hay algo que aquí se come, por así decirlo, ese protón, entonces significa que ahora si aquí hay este tiene uno, este tiene dos, y este podría venir, tomar un protón de aquí o irse para el otro lado, es decir que ese desplazamiento del protón entre las moléculas de agua es una cadena que puede llevar el mensaje hacia otros lugares, de esta manera. Si tenemos varias moléculas de agua en una posición más o menos razonable, y cuando aparece una, ahora le sobra y vienen para acá y van, es decir, hay lo que podríamos llamar los cables de protones. Esos cables no son de bronce o de cobre, sino que son móviles, es una cosa que parece que no va a soportar para nada, pero hay un cierto tiempo que permite transportar. Entonces, el agua además, entonces puede proponer, estructurar un medio que transporte los protones. Y entonces, esa transferencia de carga, protón es una carga positiva, esa transferencia de carga puede ser usado para muchas cosas. Una para facilitar, en este caso era facilitar la fijación del oxígeno, y después hay muchos otros sistemas. Entonces, aquí este ligando, este sistema nos permite, es muy probable que esta conexión sea a través de cadenas de agua, que es muy difícil verlas, porque las estructuras tridimensionales de la proteína, para verlas, en principio uno hace los cristales, entonces mira la estructura cristalina, que ya está bastante rigidizada. Ahora hay metodologías que permiten, con resonancia magnética nuclear, encontrar las estructuras en solución, pero claro, el agua se ve poco, digamos, es muy móvil, pero hay evidencias que hay cadenas, entonces, la señal llega a través de como si fueran tirando la pelotita, que son los protones, para llegar de una punta a otra de las señales. Entonces, participa no solamente como estructura, sino en el mecanismo de acción de la función proteica, es decir, tenemos una cosa más. Otra función de las proteínas es la acción catalítica, que es lo que habíamos hablado. Catálisis es un proceso para acelerar una reacción. ¿Y qué se llaman enzimas? Son proteínas, es decir, un nombre para el grupo de esas proteínas que se dedican a actuar, acelerar o retardar procesos. Entonces, aquí vamos a poner les voy a poner un ejemplo. Casi todas las proteínas terminan en asa. Eso es. Y esto es altosa reductasa. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí está representado la glucosa. La glucosa es un anillo. Y jugando con una reacción química así con algún protón más o menos, se desarma, queda lineal, cambia también se corta y se forma una cadenita de lo que se llama el sorbitol. Bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, nosotros comemos azúcar, obviamente es importante, necesitamos azúcar, pero el balance de cuánta azúcar no es global, pero que tiene, es decir, glucosa o sorbitol, es importante. Y particularmente hay dentro del ojo tiene que mantenerse una presión, no es la presión cuando
vista